Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona. Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Decía Albert Einstein, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este equipo es casi tan curioso como el físico alemán, y lo demostramos cada semana en esta última hora del programa. Arranca una hora cargada de preguntas. Bueno, la conversación que voy a tener ahora la voy a tener con un compañero. Estás muy acostumbrado a verle al frente de programas de entretenimiento tan reconocibles, tan conocidos, tan de éxito como Pasapalabra. Vamos, Juanjo y Mamen y Juanjo. A ver, Juanjo. Vamos con la pista musical. El año va a ser 2001. Por 5 segundos, música. Bueno, estoy hablando de un periodista de formación, comenzó su carrera en informativos, ahora ha dado un paso más allá y se adentra en el mundo literario con El sótano. El sótano es una novela cargada de misterio, de tensión psicológica que muestra una faceta más íntima y creativa de Roberto Leal. Roberto, buenas noches. Adolfo, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, la de escritor es una faceta poco conocida tuya. Está sorprendiendo a mucha gente. ¿Por qué decides afrontar esta nueva aventura? Bueno, yo creo que primero porque al final los que somos periodistas, tú lo sabes, tenemos siempre la vida llena de inquietudes y de historias por contar. Y aquí todo nace de una historia que me pareció en su día a través o a partir de una experiencia personal muy potente y pensé, esto puede dar para una novela. Luego al final, casi de forma no de carambola o por pura coincidencia, hay una editora de Espasa con la que ya había trabajado que me plantea la posibilidad de volver a escribir con ella y le digo, mira, tengo una historia, esto me ocurrió hace mucho tiempo, pero le he dado forma, déjame que te la cuente. Y de ahí el génesis, ¿no? La semilla de lo que hoy es El sótano. Bueno, y lo que realmente es increíble es que hayas encontrado tiempo, además, para escribir la novela. Robert, ¿qué encontrará el lector en esta novela y por qué se llama El sótano? Bueno, el sótano al final es porque es un espacio que tiene mucha importancia en la trama, un espacio físico como el que todos imaginamos, pero luego también tiene mucho, ¿no?, de simbolismo, quizás una metáfora de esa parte más privada. No tiene por qué ser oscura, ni maligna, ni en este caso no maliciosa como puede ser en la novela, sino un poco esa parte que no queremos a la que nadie se asome o que tratamos de cuidar un poquito más. En mi caso, mi sótano, aunque sea todo lo contrario que en la novela, lleno de luz en mi familia, ¿no?, a la que trato de cuidar muchísimo y donde me amparo. Pero bueno, al final esta novela tiene mucho que ver, tú lo has definido muy bien, es un thriller que habla de una obsesión, pero especialmente de la fragilidad entre lo privado y lo público. Hoy en día estamos ya cansados de escuchar, ¿no?, las redes sociales, cómo nos exponen, los teléfonos inteligentes con altavoces, incluso la aspiradora que te barre la casa y te hace un mapeo de todas tus estancias. Pero luego hay otro monstruo que no está debajo de una cama ni dentro de un armario, que es el haber normalizado conductas como ir a un centro comercial y que alguien nos pida nuestros datos y nosotros, sin temor a nada, que me parece muy bien vivir así, pero hay que tener mucho cuidado porque somos capaces de vociferar nuestro número de teléfono, nuestra dirección o la dirección de nuestros seres queridos, porque a lo mejor vamos a enviarle un paquete y quizás la persona que tienes detrás, en la misma cola que tú, se está enterando de unos datos que para ti deberían ser sagrados o por lo menos tenerlos en cuenta, ¿no? Hablamos mucho de la protección de datos, estamos muy enfocados en eso. Y sin embargo, muchas de las cosas que nos puedan ocurrir tienen que ver más con descuidos o con normalizar conductas, como te digo, que no deberían ser así. Roberto Leal es uno de los grandes comunicadores de la televisión actual. Es el responsable, o los responsables, de estar al frente de un formato tan divertido, tan original como Pasapalabra. Robert, ¿cuál es el secreto para que siga funcionando tan bien después de tantos años? Pues a ver, creo que al final, la gente, si tuviese la fórmula del éxito o del secreto, esto se replicaría hasta el infinito. Pero sí que tengo claro algo que funciona y es primero la empatía que se genera. Esto no se consigue de un día para otro, durante muchísimos años en un formato, un concurso, ¿no?, que al final ha creado una cita
que a día de hoy todavía extraña a mucha gente, ¿no? Los datos de audiencia o precisamente de eso, de generar una cita familiar, desde el abuelo al nieto, de sentarse en el sofá y ver un programa sin sobresaltos. Luego todo el mundo sabemos de palabras. Luego es un programa que al final es cultural, pero es entretenimiento y es divertido. Y creo que ha conseguido también algo que es la de alguna forma, conseguir que los concursantes se metan de lleno en las familias. A mí la gente me para por la calle y me dicen, yo soy más de Manu o de Rosa, soy más de David o de Javier, soy más de Orestes o de Rafa. Ajá. O sea, al final hay como una querencia, ¿no? Una adherencia a los concursantes que ya conocen sus miedos, sus virtudes, también a lo mejor los días que están un poquito más flojos, se les coge muchísimo cariño. Y cuando tú consigues traspasar eso, creo que el programa solamente puede eso triunfar o quedarse para mucho tiempo. Enseguida vuelvo a hablar de tu novela, pero déjame que descubramos algún pequeño secreto. ¿Alguna vez has sufrido un lapsus leyendo definiciones o has estado a punto de dar una pista involuntaria? Sí, claro que me ha pasado. O sea, el lapsus sí. Un ejercicio total de honestidad que te voy a contar ahora. El programa de Pasapalabra es grabado y si yo me trabo, porque al final es humano, no somos ningún bot, y si me trabo, pues la repito porque lo último que quiero es que el concursante tenga ningún tipo de duda y si se repite como está grabado, la parte que queda editada es la que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Y es la que llega a casa. O sea, no es una cosa habitual porque al final ya llevo 6 años y tratas de abrir la boca y de articular lo máximo posible, que ahí, independientemente de la zona geográfica en la que seas, eso es, al final es casi un ejercicio de malabarismo, pero sí que me ha pasado. Y al principio, Adolfo, sí que me pasó. Nosotros tenemos el guión en el que yo tengo, ¿no? La definición, tal y como sale luego y lo veis en casa, pero yo tengo la respuesta al lado. Yo tengo que esperar a que el concursante mismo me diga la respuesta, claro, para pasar, ¿no? De la A a la B, de la B a la C y así hasta 25 palabras. ¿Qué ocurre? Que al principio, no siempre, pero me pasó una vez que me pasé de rosca, de frenada, leí la definición y la respuesta, que la tenía casi en la misma línea, ¿no? Entonces, el concursante se quedó como diciendo, así es muy fácil, así me llevo el bote. Oye, una cosa, yo que soy seguidor del programa, a veces cuando haces la pregunta, al tipo le queda uno o dos por contestar y te responde palabras raras. ¿Te ha pasado alguna vez que no hayas entendido la respuesta y por tanto no sepas determinar si es acierto o error? No, eso no te puede pasar. A ver, y si hay alguna duda, insisto, es un programa grabado, yo ahí levanto la mano, eso que han dicho ya se ha quedado grabado, son el director, la lingüista del programa y los responsables del programa, que no soy yo, los que determinan si lo que ha dicho es correcto o no es correcto. O sea, jamás una de las respuestas que se han dado en Pasapalabra han dependido de la decisión de un correcto o un no del presentador. O sea, nuestra función, la de los presentadores, es hacerlo lo más ameno posible y poner, ¿no? Dejar ahí tu impronta, pero ese tipo de decisiones no dependen de mí. Si alguna vez ha ocurrido, que ha ocurrido en 6 años, por lo menos en mi experiencia, levanto la mano y digo un momento, que tengo que volver a escucharla, porque a lo mejor a mí me ha generado duda, o al contrario, incluso yo la he escuchado tal y me dice el director, un momento, vamos a pararla, no, porque ha sonado una A que parece una O y al final una vocal te puede cambiar completamente el significado de una palabra. Por eso el léxico que tenemos es tan rico que una vocal te cambia completamente porque ya tiene otro significado. Y esto si ocurre, se para y lo que va a salir en casa, lo que se va a editar y lo que se va a ver, ahí no hay ningún resquicio de duda. Bueno, a presentar un programa diario en la televisión como Pasapalabra, como me sobraba tiempo, vitalidad y energía, pues me pongo al frente del desafío. Sí, llegando. Vale, pasa por vestuario y arrancamos. ¿Tú has pensado alguna vez, esto yo no lo haría ni loco? Todos los días que estoy en ese programa, claro. Hay pruebas que yo no voy a hacer, que ya lo adelanto porque siempre me la preguntan. Yo la apnea la probé, llegué a probarla, tuve ese momento de cerebrado de decir, venga, que yo puedo también, que yo me siento aquí casi un héroe como el resto de los concursantes, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque, oye, ¿por qué no? Porque yo soy un tipo bastante nervioso, me cuesta encontrar la calma incluso bajo el agua, y lo probé y no llegaba al minuto o minuto 10 y dije, mira, para crear espectáculo, para al final es show, es entretenimiento, estamos ya en unas marcas de casi 5 minutos de apnea donde va Roberto Leal a meterse ahí y salir casi seco, ¿no? Pero luego
Me parece que es un regalazo de programa y desde que llegué a esta casa, los dos proyectos que tenía sobre la mesa, uno era Pasapalabra y el otro el Desafío, y yo lo disfruto tanto como Pasapalabra porque es lo más parecido al directo que se puede hacer. Se graba en falso directo y no paramos. Ahí sí que no se para. Si te trabas, tiras para adelante y la gente, si te fijas, los compañeros están montando y desmontando detrás mientras tú sigues presentando el programa. Parece que es apasionante, que tiene una producción brutal y sobre todo lo ven muchos niños. Y a mí eso me llena de felicidad porque mis propios hijos, que tengo una niña con 9 y otro pequeño de 5, quieren ir de público al Desafío. Digo, algo estaremos haciendo bien, ¿no? En cuanto a valores y emoción. ¿Tu niña tiene ya 9 años? Los cumple ahora en julio, el día 11. Sí, Qué barbaridad, ¿cómo pasa el Madre tiempo? mía. Bueno, como... Llegó cuando Operación Triunfo, cuando tuve la suerte de presentar Operación Triunfo en su vuelta, ¿no? Entonces, cuando estaba en Televisión Española, mi niña tenía un mes. Ahora la miro y, claro, cuando busco cuánto tiempo hace de aquello, miro a mi niña y digo, pues ya está, 9 años. Estamos en la referencia. Bueno, pues Total. Como además le sobraba tiempo, energía y vitalidad, de pronto nos vamos de madre. ¿Cómo nace la idea de hacer un programa con tu mami? ¿Qué dijo ella cuando tú le hablaste de esto? Pues mira, Adolfo, esto es muy bonito, porque yo con mi madre ya había hecho alguna que otra cosa, desde que era reportero de España Directo, cuando hacía falta una madre que te abriera las puertas de su casa, ya sea para cantar un villancico o hacer una receta propia, típica andaluza. Mi madre era la primera porque ella siempre ha tenido, ¿no?, ese punto espontáneo y conecta con la gente porque es muy natural. Luego estuve en otro programa en Canal Sur que produjimos nosotros con nuestra propia productora, que ella era casi una colaboradora. Y luego, al final, la llegada a Antena 3 fue a través de A3 Player. Hicimos un programa que se llamaba Casa, con ese Casa Fantasma, que ella y yo nos encerrábamos en casas donde había habido algún que otro episodio paranormal. Ajá. Y a la cadena le gustó mucho. El programa no funcionó tal cual porque es muy nicho, pero mi madre les enamoró y me dijeron, oye, nos encantaría tener otro proyecto con tu madre. Y dijimos, venga, pues nos vamos de madre, nunca mejor dicho. Vamos a hacer un formato de viaje de una madre y de un hijo, en el que más allá de los retos de una mujer de 70 o 71 años, que está muy bien y digamos que es un espejo para mucha gente, creo que lo mejor y el mayor regalo que me estoy llevando de ese programa, que por cierto nos han renovado una segunda temporada, son las conversaciones que estoy teniendo con ella, que fíjate por dónde jamás había tenido a lo largo de mi vida, por lo de siempre, por las prisas, porque a lo mejor no se te ha ocurrido hacerle una pregunta a tu madre que vaya más allá de pensar que es tu madre y no una persona que está detrás de esa capa y escudo, ¿no? Y estoy descubriendo a una Mercedes completamente diferente a la idea, ¿no?, que yo tenía de ella de pequeño, o sea, muchísimo más heroína, muchísimo más pura y auténtica que la que pues, tenía yo idealizada. Vamos a volver al libro, vamos a volver a El sótano. ¿Llevabas mucho tiempo escribiendo en secreto? La verdad es que no. Es cierto que la historia viene a partir de algo que me ocurrió, como te digo, ¿no? Las cartas que empezaron a llegar a mi casa cuando yo vivía de alquiler con mi mujer, a mi buzón. Y bueno, al final despiertan tu curiosidad porque no eran ni una ni dos, me llegaron 7 u 8 cartas, siempre con el mismo nombre y apellido, solamente coincidía el número de la casa, pero no la dirección. Y en ese momento pensé, digo, bueno, esto es una cosa, se la devuelvo al cartero y ya está, jamás las abrí porque eso es ilegal y eso no se debe hacer, pues eso está penado. Pero sí que es verdad que al final hay algo inherente al ser humano que es la curiosidad. Yo decía, por Dios, ¿por qué me están llegando lo primero esas cartas a mí? Segundo, ¿quién será esta persona, no? Que tiene cartas de diferentes bancos, de seguros privados, de médicos, tal. Esas cartas se devolvieron y punto, y ya no volvieron nunca más a llegar a casa. Pero dentro de esta cabeza bastante formada en el mundo thriller y sucesos, primero porque como periodista estuve muchos años cubriendo sucesos, y luego porque es el género que me gusta leer y que me gusta ver en pantalla también, pensé, si esto lo coge alguna mente perturbada que se obsesione con ese nombre y ese apellido y va a buscarlo, ¿qué pasaría? Y ahí es donde empecé a construir en mi cabeza esa historia, y cuando llegó la oportunidad a través de la editorial dije, es el momento. Y sacar tiempo, bueno, de madrugada, en viajes, fines de semana completamente metido casi en mi calabozo, que era una habitación de mi casa, pero claro, yo tengo 2 niños pequeños que aporreaban la puerta y al final las prioridades son las prioridades, eso es así. Oye, no ha sido fácil tampoco. ¿La escritura te da cosas que no encuentras en la tele?
Pues completamente. A ver, como periodistas que somos, yo llevo escribiendo toda mi vida, novela nunca. O sea, no puedo decir que yo ya tenía experiencia en esto porque es mentira. O sea, para mí es un debut literario total. Había hecho otras cosas que nada tienen que ver con esto. Pero sí que te da ese punto de intimidad y autoconocimiento. En la tele todo pasa más rápido. Es un salto al vacío igual, pero te expones de otra manera. Aquí tienes mucho tiempo para pensar, bueno, o el que la editorial considere, porque hay una, ¿no? Una fecha de entrega del manuscrito. Pero a mí sí que me ha dado para pensar cómo construir las historias, cómo bueno, buscar ese ritmo, esa tensión de otra manera. Al final yo me comunico a través de mi forma de expresar, de un guión, de un prompter o de unas pruebas en el caso del desafío o pasapalabra de una mecánica. Aquí estás suelto de manos. Nadie te dice cómo tienes que escribir. Eso ya depende de ti. No hay nadie que te dirija. Más allá de los editores que te van a ayudar y te van a apoyar siempre y te van a aconsejar y van a estar en lo cierto el 99,9% de los comentarios que te hagan. Pero creo que es un ejercicio más de intimidad que puede hacer la propia televisión. Fíjate, con lo que me contabas al principio te pregunto, pasapalabra, desafío, nos vamos de madre, ¿cómo transformas tu cuerpo? Y además los demás podemos verlo a través de la revista, de aquel cambio fisiológico que tuviste. ¿Qué partes de Roberto Leal separas del personaje público? ¿Esto es algo que te preocupa, que te ocupa? Yo aprendí algo hace mucho tiempo, y esto lo aprendí cuando era reportero, y era que la gente que me paraba por la calle no veía diferencia o muy poca entre la persona a la que veían por la tele. Y creo que eso, para tú vivir durante mucho tiempo de un oficio como este, el presentador, el reportero, la persona que se pone delante de una cámara, no puede ser una persona diferente. Por supuesto que separo. Yo, en mi vida privada, trato de que el personaje o el Roberto Leal presentador, mis hijos no lo vean como eso. O sea, yo soy su padre y poco más, me paran por la calle, ellos ya lo han normalizado y eso sí que trato de cuidarlo. Pero yo es que soy bastante parecido, o trato de serlo, porque creo que eso mis padres están muy orgullosos también y lo he mamado de ellos. Y es eso, que nadie se lleve una sorpresa, en este caso una mala sorpresa, que diga, este tío es un personaje, hombre, en la tele parece muy simpático y ahora mira, le para por la calle y ni me ha mirado. Yo huyo mucho de eso porque no me gustaría encontrármelo en gente a la que pueda admirar, ¿no?, en algún momento de mi vida. Roberto Leal firma, es autor de la novela El sótano, publica Espasa. Tengo mucha curiosidad por leerlo. Robert, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme. A ti también, Adolfo. Muchísimas gracias. ¿Cuántas versiones maravillosas hay de esta canción? Te voy a contar algo que has oído cantidad de veces a través de la radio. Vivimos pegados a pantallas, a ordenadores, a móviles, a tablets, a la televisión. Y quizá por eso, cada vez más gente termina el día con los ojos cansados, secos, irritados o incluso con dolor de cabeza. Bueno, hay un pequeño gesto que te puede aliviar o que, si no lo haces, puede secarte aún más los ojos. Te estoy hablando de parpadear. Mónica García. Hola, Adolfo, de nuevo. Pues parpadeamos cientos de veces al día sin pensarlo. De hecho, lo hacemos de manera tan automática que casi nadie se pregunta ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve realmente cerrar y abrir los ojos constantemente? ¿Es solo una especie de limpia parabrisas natural? No sé, ¿por qué cuando estamos concentrados delante del móvil además parpadeamos mucho menos? Hay más preguntas. ¿Hay personas que parpadean mal? ¿Hay una forma bien y mal de parpadear? ¿Qué relación tiene el parpadeo con el ojo seco tan frecuente hoy en día? Como ves, un gesto tan automático y tan discreto y tan importante. Vamos a descubrir el auténtico superpoder del parpadeo con uno de los oftalmólogos más prestigiosos que tenemos en nuestro país, es el catedrático Antonio Moreno. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Doctor, vamos a empezar por lo básico. ¿Para qué sirve exactamente parpadear? Bueno, mire, me gustaría, empezando efectivamente por lo básico, que los párpados
el parpadear es una de las funciones que tiene, no es la única función. Si los párpados están muy de moda últimamente, en los últimos años, porque tiene varias funciones y cada vez se le van atribuyendo más. Entonces, ya te digo, parpadear es una de ellas, ahora veremos para qué sirve, pero también otra de las funciones, por ejemplo, que tienen los párpados es un mecanismo de defensa ante cualquier agresión que puedan tener los ojos. Y, por tanto, Ya es te un digo, mecanismo de defensa, pero además de eso tiene otras funciones, ¿no? efectivamente, tienes entre ellas, te digo como un paréntesis aparte, últimamente, en los últimos años, mucho la parte estética, que también otro día, si quieres, podemos hablar de ella. Bueno, oiga, Eh, ¿cuántas veces parpadea una persona al día sin darse cuenta? Pues mira, la media aproximadamente suele ser entre 15 y 18 veces por minuto, de una forma inconsciente. Eso significa aproximadamente unas 17.000 veces por día, O sea, de una forma parpadeamos inconsciente. 17.000 veces diarias. Sí, de una forma inconsciente. Es otra de las cosas que te quería comentar, es que los párpados, a diferencia de otros músculos, como por ejemplo el corazón, que es un músculo que se contrae aproximadamente 100.000 veces al día, ¿eh? Ujú. Eh, Pero los párpados, tú puedes controlar ese movimiento. Es un órgano que no solamente tiene un movimiento autónomo, es decir, parpadeamos sin querer, pero también podemos parpadear o evitar el parpadeo queriendo. Es decir, que tiene esa doble función también. O sea, los párpados, que no son exactamente un músculo, pero funcionan gracias a los músculos, tiene un movimiento que puede ser voluntario o involuntario. Doctor, Efectivamente. ¿qué ocurre en el ojo cada vez que parpadeamos? Bueno, pues fundamentalmente cada vez que parpadeamos, lo que hacemos es repartir la lágrima y a su vez eliminar la lágrima que ese párpado está repartiendo de una forma homogénea para quitar la anterior. Es decir, tienen una doble función: repartir, renovar y eliminar. A ver, Mónica, curiosidades que te asaltan cuando hablamos del parpadeo. Sí, por ejemplo, lo que yo decía, doctor, al principio, al final, parpadear funciona como una especie de limpia parabrisas natural. Pues sí, pues podríamos decirlo así, efectivamente. La córnea, digamos que es el primer cristal transparente que tiene el ojo, lo podríamos equiparar a un cristal que se va, digamos, ensuciando y el párpado inmediatamente pasa, lo limpia y elimina lo que tiene de sucio anteriormente. Qué bueno. ¿Por qué cuando miramos el móvil o cuando estamos delante del ordenador parpadeamos mucho menos? Tenemos que tener en cuenta una cosa, y eso lo digo en general para todos los oyentes: cuando hacemos un ejercicio de atención, sobre todo en visión cercana, ordenador, pantalla, móviles, que es lo que tenemos ahora en estos últimos años, esa forma de prestar atención a esos, digamos, instrumentos, lo que hace es que al estar más atento, el ojo esté más abierto. Se parpadea un poco menos, incluso a veces hasta la mitad. Es decir, llegamos a parpadear de una forma natural, hemos dicho, entre 15 y 18 veces. Cuando estamos mirando un ordenador o un móvil, se puede parpadear 5, 6, 7 veces por minuto. Es decir, se puede reducir a la mitad. Curioso. Entonces, sí. Doctor, ¿se puede parpadear bien y mal? Y en el caso de un mal parpadeo, ¿esto puede provocar eso que sufrimos muchos de ojo seco? Sí, efectivamente. Una de las funciones, hemos dicho que el párpado es para lubrificar bien la córnea, para repartir la lágrima. Y si parpadeamos mal, se llaman parpadeos incompletos. Son aquellos parpadeos donde el párpado no se cierra completamente o porque parpadeamos menos de lo normal. Y entonces el ojo se puede desecar y puede producir, pues, diferentes tipos de problemas que ahora veremos. Doctor, en algunas ocasiones he leído que cuando un paciente sufre una parálisis facial, una de las consecuencias es que los ojos se quedan abiertos y por tanto no hay parpadeo. ¿Esto es real? Sí, efectivamente. Es uno de los problemas importantes que puede tener el dejar de parpadear. Es la parálisis facial, significa el nervio que hace que el párpado se pueda cerrar, no lo puede hacer. Entonces el ojo se queda abierto, el párpado no baja y sube. Con lo cual esa función, digamos, de limpieza que hemos hablado antes, de un poco de limpia parabrisas de ese cristal transparente, pues si lo dejamos sin limpiar durante un tiempo prolongado, ese cristal se enturbia, incluso a veces puede llegar a la ceguera.
Entonces, en esas situaciones, cuando tenemos una parálisis facial, es muy, vamos, no muy, lo más importante de todo es tener el ojo siempre húmedo. Entonces, bueno, ahora tenemos muchos mecanismos para mantener el ojo húmedo, pero incluso te cuento que hace unos años llegábamos a suturar, a coser los párpados y cerrar el ojo para que no se secara. ¿Hay hábitos o hay ejercicios que el doctor Antonio Moreno nos pueda explicar por la radio para aprender a parpadear bien? Pues sí, hemos hablado de que actualmente con los mecanismos que utilizamos de forma habitual, móviles, tablets, ordenadores, dejamos de parpadear y por tanto la lágrima se evapora antes. Uno de los mecanismos que, bueno, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que está muy de moda, que es la regla 20-20-20, es una regla americana, que significa cuando estás 20 minutos haciendo visión cercana, tienes que mirar durante 20 segundos y parpadear unas cuantas veces de forma voluntaria, que es la suerte que tenemos con los párpados, que puedes abrirlo y cerrarlo de una forma voluntaria y mirar a lo lejos. Eso hace que el ojo se oxigene y, digamos, se relajen los músculos. Doctor Moreno, mucha gente nota arenilla, picor, escozor al final del día. ¿Detrás de esas molestias puede estar la falta de parpadeo? Por supuesto. Ten en cuenta que hoy existen muchísimas profesiones donde hay personas que están continuamente con el ordenador, continuamente prestando atención a mecanismos cercanos, y eso hace que parpadees menos, que el ojo se deseque y que al final puedas tener pues esas pequeñas molestias de irritación, en fin, que normalmente no suelen ser importantes, pero que sí pueden ser molestas para el paciente si se cumplen las reglas y puedes intentar parpadear de una forma voluntaria, sabiendo que efectivamente cuando estás haciendo esas actividades vas a parpadear menos. Pues bueno, pues si uno interioriza esa situación, pues bueno, pues parpadeas un poco más y esa situación puede desaparecer. Oiga, por sus explicaciones deduzco que la relación que hay entre parpadeo y lágrimas son directamente proporcionales, están absolutamente relacionados, ¿no? Completamente. El párpado es fundamental para la lágrima. Si no existe parpadeo, no existe una película lágrima normal y por tanto no va a existir una visión normal y un funcionamiento normal de la visión. Eso es muy importante. Oiga, así que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Es verdad que en alguna consulta de los oftalmólogos hay algún aparato que te mide el número de parpadeos que tú haces por minuto? Sí. Ahora, como te he comentado, existen ahora aparatos que te miden no solo el parpadeo, qué cantidad de parpadeo tienes, sino cómo es el parpadeo, si es completo o incompleto. Es decir, si el parpadeo es bueno o malo, digamos. Es decir, si el párpado te cierra por completo el ojo o se queda a la mitad. Entonces tenemos que hacer una serie de ejercicios en función del resultado de lo que nos dé ese tipo de aparato. Entiendo. Me ha parecido escucharle hace un momento la afirmación de que una persona se quedaría irremediablemente ciega si no parpadea. ¿De verdad que es tan relevante el parpadeo? Sí, completamente. Absolutamente. Se queda completamente ciego. La córnea, es decir, el cristal transparente, si no parpadeamos, se vuelve completamente opaco. Se queda ciego. Para terminar, doctor, los niños, los adolescentes están teniendo más problemas oculares por culpa del exceso de pantallas y la reducción del parpadeo. Pues efectivamente tienen esa serie de molestias que hemos comentado anteriormente. Como están prestando más atención, parpadean un poquito menos, pues efectivamente al final del día pueden estar más cansados, desde el punto de vista ocular, puede molestarle un poco, se pueden poner el ojo un poco rojo, que digamos que es lo que el ojo está demandando, es que lo lubrifiquen mejor, que lo trates un poco mejor. Por eso la regla 20-20-20, digamos, deberíamos enseñársela a los niños desde que le damos un móvil o le damos una tablet. Oye, mira, lo vas a usar de esta forma. Cada 20 minutos vas a descansar, vas a mirar a lo lejos y vas a parpadear de una forma voluntaria unas cuantas veces para oxigenar el ojo. Sí. Antonio, una curiosidad más. Como estamos hablando de lágrima, por tanto estamos hablando de hidratación, ¿beber agua en una cantidad suficiente a lo largo del día contribuye, por tanto, a una mejor hidratación del ojo y, por tanto, tenerlo de forma más saludable, cuidado de forma más saludable? Sí, totalmente. Es decir, una persona que bebe mayor cantidad de agua que otra
hace que se tenga un poquito más de lágrima, por tanto se produzca esa situación de mayor cantidad de lágrima en el ojo, se nutra mejor el ojo y el párpado va a hacer que se reparta mejor esa lágrima y el ojo se oxigene mejor. Fijaros lo importante, decíamos, el superpoder del parpadeo, y no era ninguna exageración, de ese movimiento involuntario que tenemos miles de veces al día, pero que afortunadamente también podemos hacerlo de forma voluntaria. Doctor, gracias por atendernos a estas horas, muy amable, gracias. A vosotros. Uno de los enormes poderes que tiene la radio es que con nuestra imaginación podemos hacer cosas como viajar 20 años atrás, hasta 1994. En noviembre de aquel año se estrenó una de las pelis de Disney, de esas que se acabaron convirtiendo en gran clásico. Me refiero al Rey León. Y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. A lo mejor estuviste entre los de más de 6 millones de espectadores que fueron a las salas de cine a ver esta peli de animación. Solo, ojo, en el fin de semana del estreno se superó el 1.000.000 de espectadores. Una peli que cosechó premios como el Globo de Oro a la mejor película musical, 2 Oscar a la mejor banda sonora. Estamos escuchando mejor canción original. Preciosa canción de Elton John. ¿Y por qué te hablo esta noche del Rey León? Bueno, no es para hablar ni de leones, ni de suricatos, ni de mandriles. Esta noche te quiero hablar de las hienas. ¡Vaya fuerza tiene Mufasa! ¡No podré sentarme durante una semana! ¡No tiene gracia, eh! ¡Ey, cállate! Vamos a intentar resolver un porqué. ¿Por qué se ríen las hienas? Quiero saludar a Santiago Borragán, es coordinador de los servicios veterinarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Te recuerdo que está situado apenas a 15 minutos de Santander y que desde luego, si vas por Cantabria, te recomiendo que lo pongas en tu agenda como una visita absolutamente obligada. Estamos hablando del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Santiago, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, en primer lugar, vamos a conocer a este animal que genera tanta, diría yo, antipatía. ¿Cuántas especies de hienas existen y en qué lugares del mundo habitan? Bueno, hay 4 especies de hienas. La hiena manchada, que es la más común, la que solemos ver en las películas habitualmente. La hiena rayada, que viven, tanto la manchada como la rayada viven en las sabanas africanas, aunque la rayada también suele vivir en Asia. Y luego tenemos otra variedad que se conoce poco, que es la hiena parda, que vive en la zona del Kalahari, Namibia, esa zona así desértica. Y ya para terminar, lo que llamamos el lobo de tierra, que pertenece a la familia de las hienas, pero que claramente se diferencia del resto en que sus mandíbulas no están preparadas para romper huesos, que lo que come son termitas, como los osos termiteros o el oso hormiguero. Entiendo. Entonces tenemos esas 4 familias. Santiago, ¿por qué se suele pensar que la hiena es un animal malvado y solitario? ¿Es una fama merecida? No, la hiena es una víctima más de la sociedad, ¿entiendes? Digamos que es un pringadillo. La hiena es un animal muy trabajador, porque es muy trabajador, caza un 70% de las presas que come. Su mayor enemigo es el león, que entre las cosas que hace el león es robarle las presas a la hiena, las presas que caza. Y es un animal que por su aspecto desgarbado,
por el hecho de que coma cadáveres, pues entonces tiene mala fama, pero él en realidad ya te digo que es un pringadillo que está sometido pues a la tiranía de los leones, fundamentalmente. A ver, Carmen, te escucha Santiago Borragán. Pues ya yo me acabo de enterar eso, que las hienas también cazan, que no solo le roban la comida a los leones, que es lo que a mí me enseñó el Rey León, ¿no? Santiago, ¿cuáles son los hábitos de las hienas? ¿Cómo es la vida en sus grupos? ¿Cómo se relacionan con otros animales? ¿Cuánto comen? ¿Cuánto duermen? ¿Son animales de día o de noche? Bueno, cuántas preguntas. La hiena es un animal que habitualmente es crepuscular, nocturno, sale a cazar pues al anochecer, fundamentalmente, ¿no? Eso es su hábito nocturno. Y no todas las especies de hienas son iguales, ¿eh? Por ejemplo, la hiena manchada, la que conocemos todos, la de la película del Rey León, esa vive en grandes grupos, forma grupos grandes de incluso hasta 20, 30, 40 individuos, ¿no? O sea, es sociable, mientras que el resto de las hienas pues no son tan sociables, ¿eh? Y el lobo de tierra pues prácticamente es un animal solitario, ¿no? Viven bajo tierra, escarban, tienen sus extremidades, son de uñas no como las de los gatos, que son retráctiles, sino que sus patas tienen uñas como los osos, o sea, permanentes, con las que hacen agujeros en el suelo y ahí viven, ¿no? Ahí viven, bueno, también aprovechan galerías que preparan otros animales, pero fundamentalmente ahí viven, ¿eh? ¿Son muy dormilones? No son muy dormilones, lo que pasa que al trabajar, por decirlo de alguna forma, o salir a cazar de noche o crepuscularmente el resto del día, pues lógicamente están descansando, ¿no? Todos necesitamos tener unas horas de sueño. Es como los humanos que salen mucho por la noche, algunos que hay por ahí, y entonces pues lo que dice el refrán, galán que por la noche vela, de día quiere dormir. Correcto. Oiga, si cualquiera nos preguntaran por una característica de las hienas, la mayoría coincidiríamos en destacar su risa o ese sonido que desde luego se parece mucho a la risa, como por ejemplo... Desde luego, esto no es de una película, estamos hablando de sonido real. ¿Por qué se ríen las hienas? Bueno, en realidad no se ríen, ellas se comunican de esa manera, ¿no? Como nosotros hablamos, o el elefante barrita, o el perro ladra, ellas emiten esa serie de sonidos y con esos sonidos pues se comunican o mantienen la cohesión del grupo familiar en el que viven, ¿no? Así se comunican unos con otros y evitan que el grupo se disperse cuando va a cazar. O lo que sucede es que como se parece a la sonrisa, por cierto, una sonrisa bastante desagradable, pues los humanos siempre tenemos que poner nombre a todo. Sí, tenemos además con tendencia a humanizar las cosas. ¿Se puede saber de un ejemplar de una hiena simplemente escuchando, digamos, esta risa, esta forma de comunicación? ¿Cuál me dices que si se puede saber? Sí, no sé, características, si es un ejemplar, si es una hiena manchada o rayada o parda o es un lobo de tierra, ¿es posible? Bueno, probablemente yo no soy un gran especialista en hienas. Tenemos hienas en el parque, tenemos hiena manchada, y no soy un gran especialista, pero entiendo que sí, claro, que cada una emitirá un sonido parecido pero diferente entre sí, seguro. Entiendo. Que sí que se puede saber. Santiago, si por ejemplo en Cabárceno un visitante se enfrentara a una hiena, digo así, a pecho descubierto, ¿su vida correría peligro? Es decir, ¿la hiena es un animal peligroso para el ser humano? Vamos a ver, la mayoría de los animales, excepto los depredadores, entendiendo por depredadores el león, el tigre, el jaguar, los grandes depredadores, esos atacan al ser humano. El resto de los animales en general rehúsan enfrentarse al ser humano, ¿no? La hiena no es diferente. La hiena, aunque puede llegar a alcanzar las hembras grandes, porque en el caso de la hiena manchada las grandes son las hembras, los machos son más pequeñitos. Una hembra grande puede llegar 75 kilos, 80 kilos.
Sin embargo, si está sola, no atacaría al ser humano. No, rehusaría, se daría media vuelta y se marcharía. Si están en grupo y están de caza, pues bueno, pues corre y súbete a los árboles, que ellas no pueden subir a los árboles, ellas no trepan. Entonces es un punto de huida. Pero si la hiena, si ella está sola, lo lógico es que no ataque a un ser humano. Bueno, esta noche hemos sabido que hay hienas que son manchadas, otras rayadas, otras pardas. Probablemente la más alejada este lobo de tierra, que no se ríen, que es su forma de comunicarse, esos sonidos que emiten, pero en fin, el empeño de pensar de que somos el centro de la naturaleza parece que nos provoca siempre querer humanizarlo todo y que en todo caso, en opinión de Santiago Borragán, son unas auténticas pringadillas. Santiago, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. De nada, un abrazo, buenas noches. Tal vez esta noche, si me estás oyendo desde una zona con poca contaminación lumínica, si miras al cielo, vas a ver miles de pequeños puntos brillantes que parecen parpadear constantemente. Son las estrellas. Se calcula que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría haber entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y en el universo conocido, existirían más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Esta noche hablamos de estrellas para preguntarnos, ¿por qué tenemos la sensación de que parpadean? Para responder a esta pregunta me acompaña Pedro León, es divulgador y escritor de astronáutica, temas del espacio. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Adolfo. Empecemos por lo más, en fin, para hacer contexto y sobre todo para entender. ¿De qué está formada una estrella? Bueno, pues las estrellas están formadas de las de todo el universo prácticamente en su totalidad o en buena parte por hidrógeno. Hasta el 75% de lo que contiene una estrella son átomos de hidrógeno. El resto, casi un 24%, es helio. Y todo lo demás, el 1% que queda, pues son restos de metales, de elementos pesados que se han ido formando en el interior de la estrella. O sea, fundamentalmente gases. ¿Por qué brillan? ¿Por qué tienen luz? Bueno, sí, brillan porque sencillamente por un proceso físico muy sencillo. Es que como su masa es tan grande, tiene ese tamaño tan gigantesco, va provocando que en el núcleo, en el interior de la estrella, la presión cada vez sea más grande y alcanzan unas presiones extremas y temperaturas de muchos millones de grados. Entonces, al llegar a esos millones de grados, esos núcleos de helio, los núcleos de hidrógeno que comentaba antes, pues están sometidos a una gran presión y se fusionan entre sí. Entonces, al fusionarse dos átomos de hidrógeno, lo que crean es uno de helio, de ahí que tengan también helio las estrellas, y desprenden mucha energía. Esa energía pues desprenden calor y sobre todo fotones también. Entonces, esos fotones es la luz que nosotros vemos con nuestros ojos. Entiendo, Pedro, ¿todas las estrellas brillan igual o existen grandes diferencias entre unas y otras? Hay una fauna gigantesca, hay desde estrellas muy pequeñas o a estrellas gigantescas, ¿no? Son de tamaño, si quieres hablamos un poquillo más de ellos, pero en principio el tamaño va a tener una gran influencia sobre su brillo. Entonces no brillan por supuesto igual, unas son más pequeñas y tienen un color y un brillo más débil, y otras son gigantescas y cambian completamente de color, y bueno, por supuesto la diferencia de brillo para nosotros también va a depender de la distancia. Puede haber una estrella muy brillante que en realidad sea muy pequeñita, que esté cerca,
gigantesca, y una estrella muy débil que en realidad sea gigantesca pero que la tengamos muy lejos. Entonces, de por sí son muy diferentes, pero además van a depender de la distancia. ¿Y cómo consiguen las estrellas producir tanta luz y energía durante millones de años? Y eso, ¿por qué se nos acaba el móvil la batería rápido y ellos tienen tantos años de energía? ¿No? Bueno, pues porque son gigantescamente grandes, increíblemente grandes. Y entonces el proceso ese que he comentado para producir la luz y la energía debe convertir el hidrógeno en helio es muy efectivo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, un gramo de hidrógeno, un simple gramo, puede generar energía como 20 toneladas de carbón. Es decir, que es un proceso que gasta muy poco para producir toda la energía. Y, por ejemplo, un ejemplo más cercano que tenemos es el Sol, pues fusiona, si no me equivoco, no quiero recordar, unas 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo. O sea, cada segundo se come 600 millones de toneladas. Y aún así tiene suficiente como para producir energía, luz y calor durante 10.000 millones de años. De momento lleva gastado la mitad, así que podemos estar tranquilos que le queda todavía batería al Sol como para durar otros 5.000 millones de años. Afortunadamente. Hablando de tamaños, ¿cómo puede ser de grande una estrella? Le pido, por favor, te pido, Pedro, que seas muy didáctico, que nos pongas alguna comparativa para entender su tamaño. Vale, pues siendo concreto y rápido y didáctico, puede ser del tamaño de una ciudad. O sea, pues hay estrellas que son realmente muy pequeñas, que se llaman estrellas de neutrones, que son estrellas que han llegado al final de su vida y son muy pequeñas y muy compactas, hasta estrellas del tamaño que si la pusiéramos donde está el Sol, llegaría hasta la órbita no solo de la Tierra, sino de la de Marte y la de Júpiter. Serían miles de veces o cientos de miles de veces más grande que el propio Sol, ¿no? Y nuestra estrella, pues es una estrella discretita, es una estrella de tamaño medio, que tiene solo, entre comillas, 1,5 millones de kilómetros de diámetro, que porque nos hagamos una idea, si le pudiéramos quitar al Sol una tapadera por encima y empezar a meterle planetas Tierra, le cabría dentro 1,5 millones de planetas Tierra. Es decir, que nuestra estrella, que es una estrella discretita, pues vemos que también tiene de por sí un tamaño gigantesco para nosotros. O sea, si el Sol fuera una bolsa, podríamos meter 1,5 millones de planetas Tierra dentro de esa bolsa, ¿no? A veces vemos estrellas con tonos azulados, rojizos o blancos. ¿Por qué son o parecen de diferentes colores? Vale, sí, es cierto, porque es que son realmente de esos colores. Como hemos visto antes, las estrellas pueden ser de diferentes tamaños y ese tamaño influye directamente en su color. Las estrellas más pequeñitas, las que son frías, en realidad no son frías, tienen millones de grados en su interior, pero son menos calientes que la otra. Al fusionarse el hidrógeno y provocar helio, pues crea un color en general en la estrella de color rojo, ¿vale? Las estrellas rojizas son estrellas menos calientes y algo más pequeñas que las normales, que la media. Nuestra estrella pues tiene un color que nosotros aquí la vemos amarillento, pero desde el espacio pues se ve más bien blanco, en un tono muy neutro, que son estrellas de temperatura o tamaño normal, y las más grandes, las gigantes, son más calientes y su tono normalmente son más azulados. Así que las estrellas normalmente de color azules son gigantescas y las estrellas más pequeñitas son rojas. Si las estrellas emiten luz constante, ¿por qué tenemos la sensación de que parpadean? Correcto, pues eso ya no es culpa de la estrella, eso es culpa, entre comillas, de nuestra atmósfera. Las estrellas parpadean porque a pesar de ser tan grandes, están tan lejos que para nosotros son básicamente un punto de luz, lo que podría ser casi un píxel, ¿no? Son un puntito. Y cuando atraviesan la capa de la atmósfera, como nuestra atmósfera está en movimiento y hay corrientes de aire y chorros de aire, pues eso hace que el brillo esté como parpadeando. Si nos fijamos en una estrella muy brillante que esté muy cerca del horizonte, vamos a ver que parpadea mucho porque la vemos a través de muchas capas de la atmósfera, y conforme se eleva en el cielo por la noche y está cada vez más alta, o nos fijamos en las estrellas que tenemos encima, parpadean, pero un poquito menos. Y si vemos una estrella que no parpadea, pues probablemente es porque sea un planeta. Si vemos Marte, Júpiter o Saturno, a pesar de que también nosotros parece que lo vemos como puntos, pero en realidad son un poquito más grandes. Y si miramos con un prismático, un telescopio, vemos que es en forma de disco, y al ser ya un poquito más grande, ya en la atmósfera no le provoca tanto efecto de parpadeo, que es tan llamativo en las estrellas. Bueno, pues ahí está, contestado el por qué. ¿Por qué tenemos la sensación de que las estrellas parpadean? Querido Pedro León, gracias por atenderme y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Adolfo. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria con la firma de Andrés Atienza. Ya sabes que recordamos noticias ocurridas hace un año. La semana pasada en este espacio te contábamos que el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ya había dimitido tras el informe de la UCO que lo señalaba como parte de una red de mordidas procedentes de la adjudicación de obra pública. Pero era solo el inicio de un escándalo que sacudió, Andrés, los cimientos del PSOE. Pues sí, Arjona, porque una semana como esta, pero de 2025, se escribía un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo imputaba a Santos Cerdán y ordenaba a la UCO a investigar sus cuentas bancarias y el correo oficial que usaba el exsecretario de organización del PSOE. Así lo contaba en COPE la jefa de tribunales, Patricia Rossetti. El magistrado Leopoldo Puente ha autorizado a la UCO a que investigue el correo electrónico de Santos Cerdán en el PSOE y para ello requiere al partido de Pedro Sánchez que facilite a estos agentes de la Guardia Civil la entrada en Ferraz, que ya han entrado en la sede del PSOE, el acceso y grabado del contenido que pueda encontrarse en la cuenta de correo electrónico de Santos Cerdán. Una semana como esta de 2025 quedaban pocos días para que Cerdán ingresara en prisión. Lo contaremos más adelante. Que era noticia una semana como esta de 2025. Ese es el ejercicio que hacemos a esta hora. Vamos con un asunto que nos aleja de la política, de la basura de la política y nos acerca al mundo artístico. 16 de junio de 2025. Nos dejaba para siempre el actor Manolo Zarzo. Manolo y Manuel va bien. Y en mi casa y muchos amigos me siguen llamando Manolito. Y bueno, en mi profesión empecé muy joven en el teatro y en el año 50 ya hice la primera película que se llamaba Día tras Día. A mí lo que me hubiese gustado es ser un Jimmy Stewart, de momento. O si hubiese nacido guapo en Gary Grant, en Freeman Murray, no sé, ese tipo de comedia. Bueno, Zarzo participó en más de 170 películas, consolidándose como uno de los grandes actores de reparto del cine español. Destacó en clásicos como La Colmena o Los Santos Inocentes. Yo te digo lo que hay, Vancito, luego tú haces lo que te dé la gana. Tú eres el amo de la burra. También hay mariconada. Estas roturas de Maleolo no son graves, pero dan guerra. Lo siento, Iván, pero tendrás que agenciarte otro secretario. Manolo Zarzo también logró una gran popularidad en series como Juncal, manteniéndose activo durante una extensa trayectoria de más de 70 años en los que triunfó también sobre las tablas del teatro. Una semana como esta de 2025 nos dejaba para siempre Zarzo. Tenía 93 años. Terminamos con la música de Karol G porque esta semana se cumple un año del lanzamiento de su quinto disco, Tropicoqueta. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo. Un homenaje a la música popular romántica, donde mezcla cumbia, vallenato, bachata, merengue y otros estilos caribeños. Con esta canción de Karol G te digo que si te apetece, nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar ahí. La radio continúa. Entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?